Don Javier, cambiemos de tema. Mire, se está dando una noticia acá casi de última hora. Vamos a ver algunos trinos. Vamos a ver el trino del alcalde del distrito de Medellín, Federico Gutiérrez, y tiene que ver con una nota importante que lo hemos venido hablando con Jorge Carmona, quien es uno de los defensores de derechos humanos, en especial de la situación carcelaria en el país. Ahí estamos viendo es el trino de Francia Márquez, no, es el trino del alcalde de Medellín sobre el tema precisamente de lo que se está dando en las últimas horas. El trino del alcalde de Medellín, este sí es, llegando a la Corte Suprema de Justicia para atender la situación que nos hacen para analizar y buscar soluciones al hacinamiento en estaciones de policía y URI. Solo en Medellín hay 1.889 personas detenidas en estaciones de policía cuando la capacidad es para 643. Es una situación muy crítica. Dará declaraciones cuando concluya la reunión. Pero hay otro trino importante que se está manejando en este momento, es de Ricardo Ospina. Atención, hoy se desarrollará cumbre en la Corte Suprema de Justicia para buscar salidas a la crisis por hacinamiento de detenidos en estaciones de policía y URIs. Asistirán la fiscal general Luz Adriana Camargo, el ministro de Justicia, el director de la Policía General William Salamanca y los alcaldes de las principales ciudades del país. Esto lo entregan desde Blue Radio. Y precisamente hacemos contacto a esta hora con Jorge Carmona, quien es defensor de derechos humanos de la población carcelaria en el Valle de Aburrá, el departamento de Antioquia del país. Jorge, un saludo muy especial. Buenos días, ¿cómo están muchachos? Buenos días para toda la mesa de trabajo y para todos los televidentes y oyentes. Jorge, la pregunta es, ¿será que lo escucharon? Pues la verdad, no sabría decirles, esperemos que sí. Yo pienso que es un tema coyuntural, es un tema que ya está sobrepasando los 11 años. Hace 11 años comienza el hacinamiento carcelario en estaciones de policía. Yo para esa época venía siendo vocero de la Mesa Metropolitana de Derechos Humanos de Medellín. Conozco toda la trayectoria porque le he venido haciendo seguimiento al tema. El pasado 17 de mayo radiqué en Bogotá un oficio directamente al ministro de Justicia pidiendo una reunión, porque estamos hablando de 11 años de tortura en salas de paso en la ciudad de Medellín que se fueron replicando para todo el país. Y hoy le estamos diciendo al gobierno nacional que tenemos una propuesta, que por favor nos escuche. Estamos hablando de que aquí las personas perjudicadas no solamente han sido los cuidados de la libertad, sino también las familias, pero también nuestra Policía Nacional. La Policía Nacional también llevan 11 años, disculpe, cargando una problemática que no es de ellos. Y hoy esto está grave, estamos hablando de tratos crueles, de degradantes, de hacinamiento carcelario, de una problemática que ha quejado a la ciudad de Medellín y a todo el país en general. Y esperemos que el ministro de Justicia, pero que también la Corte Constitucional atienda esta situación, porque en octubre del 2019 la Corte ordenó, hizo varias ordenanzas a la administración de Medellín que no se han cumplido. Entre ellas fueron que construir la cárcel para sindicados en Medellín les dieron 3 años, van 5, no la han cumplido, que trasladaran a todas las personas que habían en esa época a un solo sitio con dignidad, mientras que construían la cárcel tampoco lo han hecho. Y ahí pasa, y han pasado muchas cosas en estos 5 años, gente que se ha enfermado, gente que ha muerto en las estaciones de policía, el hacinamiento es tortuoso. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esta reunión. Jorge, pero no deja de ser esto muy contradictorio porque es que las leyes existen. eh, ¿Qué puede hacer la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, perdón, en este caso si no tenemos es la infraestructura para albergar a estas personas? Lo que pasa es que es un tema de voluntades. Aquí tenemos que entender de que desde el año 1993 está la ley 65. Dentro de la ley 65 está el artículo 17. Ese artículo 17, ¿qué dice? Que son los entes territoriales, o sea, las alcaldías y las gobernaciones los que deben de garantizar la salud, la vida, la dignidad, todo lo que tenga que ver con la manutención de los cuidados de la libertad, no lo han hecho. Y está plasmado en la ley desde el año 1993. Eso es un tema. Y lo otro es que si habláramos de la Corte Suprema, la Corte Constitucional, de todos estos entes gubernamentales, pues teníamos que entender lo siguiente. Aquí cuando hablamos de hacinamiento carcelario, tenemos que entender que en Antioquia, solamente si no fuéramos al departamento de Antioquia, menos del 6% tienen cárcel para sindicados.
Si bien es cierto, lo he manifestado en varias oportunidades, si bien es cierto, construir cárceles no es la solución, también es cierto que las cárceles municipales no pueden desaparecer. Entonces, en Antioquia menos del 6% tienen su cárcel y esto es lo que ha generado a lo largo y ancho del territorio nacional, pues hombre, el hacinamiento carcelario tan tortuoso que hay. Si hubiera dignidad para que la gente pagara sus condenas con dignidad, créanme que esto no estuviera sucediendo. Si ustedes ingresan hoy a una estación de policía de Medellín, lo que podrían encontrar es, lo he dicho en varias partes, en varios escenarios, un ejemplo lúdico, lo he manifestado y así es. Un vagón del metro, 6:30 de la tarde, pero sin agua, enfermos, con hacinamiento, muchas oportunidades sin luz, y esto no es la ley, el sistema penitenciario no fue creado para esto, el sistema penitenciario fue creado para que la gente se pueda resocializar, y aquí no está pasando. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que, vuelvo y reitero, son los entes territoriales los que deben de garantizar esto. Ellos no deben de mantener las personas en estaciones de policía así, porque los afectados son muchos. Vuelvo y reitero, privados de la libertad, familiares y policías. Jorge, es que me preocupa mucho la cifra, uno muchas veces no dimensiona, uno habla de hacinamiento, habla de violación de derechos humanos, que aunque hayan cometido delitos siguen siendo seres humanos y tienen sus derechos, y hay que garantizarles sus derechos, específicamente a la salud, específicamente a un buen trato, a la vida, la dignidad humana. Y es que estamos hablando de una cifra muy preocupante, es que dice el alcalde de Medellín, 1.889 personas detenidas en estaciones de policía, cuando la capacidad es para 643, es decir, estamos hablando de un hacinamiento que supera el 300%. Eso quiere decir que la justicia, por ejemplo, no está también inclusive avanzando. Muchos de esos detenidos sindicados siguen allí y sus procesos son muy lentos, o es que definitivamente no hay espacio para llevarlos, o definitivamente se tiene que aplicar una medida como por ejemplo la casa por cárcel para empezar a deshacinar. Muchos han manifestado inclusive que las cárceles metropolitanas de las que usted hace referencia no son la solución. Jorge, es que es un panorama muy complicado y muy amplio frente a las preocupaciones existentes en la población carcelaria. Oscar, son muchas cosas. Aquí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, les voy a colocar otro ejemplo, las personas condenadas. Llevamos 11 años de ver cómo personas condenadas cohabitan y viven en esas salas de paso. Esas son salas de paso, las estaciones de policía. Históricamente, las estaciones de policía, una persona cuando llegue a, lo va a hablar, lo va a manifestar de una manera más coquito para la gente que pues, nos pueda estar escuchando y viendo. Una persona cuando es privada de la libertad debe ser llevada a un sitio de estos, pero no debe permanecer más de 72 horas en una estación de policía. Así lo dice el Código Penitenciario. Tenemos gente que tiene hasta 3 años en una estación de policía sin ver la luz del sol. Entonces uno dice, el sistema no fue creado para esto. Lo otro es que los jueces de ejecución de penas y medidas y seguridad de Medellín en especial, pues tampoco están haciendo el trabajo como debe ser, porque ellos son los llamados a vigilar las penas. ¿Cómo es posible que tengamos gente condenada por espacios de 1, 2, hasta casi 3 años dentro de una estación de policía y los jueces no digan nada? Esa gente debe estar definitivamente en un centro carcelario. Y lo otro es que, hombre, la ley 65 del 93 es ley, eso está vigente, ese artículo 17 está vigente, y así como está vigente, manifestado desde los últimos tal vez 8 años y medio atrás, que Medellín necesita con urgencia una cárcel para sindicados con dignidad. No la tienen. Medellín es la segunda ciudad más importante, lo he dicho infinidad de veces, no tiene una cárcel para sindicados, y esto es lo que ha generado esto. Aquí otras personas que han sido perjudicadas, que ahorita también lo recuerdo, la gente del CTI y la Fiscalía. Tenemos gente que son de carrera, gente que tiene que estar en las calles, de investigaciones, de capturas, vigilando y custodiando. La policía, ellos dentro de las muchas funciones no está en ninguna parte. Si ustedes lo miran, no está. La policía no les corresponde vigilar y custodiar internos, pero llevan 11 años haciendo esto. ¿Y quién tiene que solucionar esto? Primero la alcaldía de Medellín, si hablamos de la ciudad de Medellín. Ese artículo es supremamente claro, son los entes territoriales y el ente territorial, la alcaldía. Aquí desde esta administración y la administración cuando estuvo el doctor Federico tampoco lo hicieron porque no les ha importado. Los privados de la libertad solamente han sido estadísticas. He pedido reuniones con el alcalde de Medellín, no ha sido posible para explicarle, tenemos algunas cosas para proponerle a la alcaldía de Medellín, pero si no escuchan a la gente que conocemos la problemática, difícilmente van a buscar soluciones. Yo pienso que si la gente son tratados con dignidad, muy seguramente la criminalidad en las calles podría disminuir, pero tiene que haber esa voluntad política para que seamos escuchados y para que las soluciones lleguen. Jorge,
como usted lo decía, es que son policías, son funcionarios del CTIF, son muchas personas que hoy tienen que estar en custodia de estos detenidos, que tienen que estar es en custodia del IMPEC, no de estos funcionarios, y que hoy, cuando hablamos de un aumento de homicidios, de hurtos, de sicariatos, pues son personas que deberían de estar es en las calles, protegiendo a los ciudadanos, buscando esa seguridad. Es que usted toca un tema fundamental y es la capacidad también del personal para dar una adecuada vigilancia mejor de estas personas detenidas, ¿no? Oscar, y tenemos otra gran problemática. Tenemos cerca de 1.000 policías en la ciudad de Medellín y ciudad metropolitana que están vigilando y custodiando personas que deberían de estar en los diferentes cuadrantes. Pero también tenemos otro problema que es delicado y serio, los ministerios públicos. Los ministerios públicos no están garantizando. Cuando digo ministerio, lo voy a manifestar rápidamente. La Defensoría del Pueblo lleva más de 4 años que no garantizan la dignidad de los privados de la libertad. Cuando digo no garantiza es porque no ingresan a los centros carcelarios a mirar cómo está la problemática. La Procuraduría Provincial de Medellín, llevo muchísimo tiempo que yo no los veo trabajando. Entonces, ¿qué está haciendo? Aquí la única entidad que está haciendo algo, que lo ha venido haciendo siempre, es la Personería Estatal de Medellín. La Personería Estatal de Medellín ha hecho, eso lo tengo que yo reconocer, ha hecho una labor importante, con muchas dificultades por un tema de presupuesto, por un tema de contratación, pero ha sido la única entidad que estaba ahí. De resto, los otros ministerios han estado a la deriva y estamos hablando de garantías para la dignidad y los derechos humanos. Entonces, yo pienso que si la Corte Constitucional, la Corte Suprema, le ponen la lupa a esto, tendrían que empecémonos a devolver al año 2019, cuando vino la Corte aquí sesionaron desde la Universidad EAFIT en la ciudad de Medellín. Desde esa época salió el auto 519, salió la orden de que llevaran a todas las personas a un solo sitio con dignidad mientras que custodian la cárcel. Llegó la orden en esa época de que custodian la cárcel, no lo han hecho. Pero están hablando ahora, hace apenas cerca de mes y medio salió el comunicado de la alcaldía de Medellín, mes y medio atrás a esta entrevista, donde dicen que van a entregar la cárcel en 5 años, 10 meses, y llevamos 11. Entonces, bueno, ¿cuándo se va a solucionar esto? Las personas que están privadas de la libertad no han dejado de ser ciudadanos, no han dejado de ser seres humanos, que existen culpables, indicados o condenados, pues no han perdido la condición de seres humanos y como seres humanos deben de ser tratados. El Estado no puede pretender, la administración de Medellín no puede pretender tapar el sol con un dedo, y esto, las soluciones es, sáquenlos de ese sitio, cumplan las órdenes de la Corte Constitucional y hablen de dignidad humana, porque si no hay dignidad humana, muy seguramente la criminalidad va a seguir aumentando, y lo que está generando el hacinamiento carcelario en estaciones de policía en el país es odio, resentimiento, rabias, muertes y dolor y sangre. Eso es lo que está pasando en las estaciones de policía, y esperemos que con este nuevo anuncio que hace la Corte Suprema de Justicia, pues vengan soluciones, porque ya es hora, ya van 11 años, no podemos seguir que el tiempo siga pasando y que no ocurra nada. Jorge, insisto con mi pregunta, pero entonces ¿a qué va, pues, desde su perspectiva y desde algún aspecto, digamos, legal y jurídico, a qué va el alcalde de Medellín a la Corte Suprema de Justicia si el tema es que esta unidad administrativa la que tiene que garantizar un espacio para poder albergar a estas personas? ¿O qué puede hacer él? ¿Qué puede conseguir con la Corte? No sé, porque no entiendo mucho cuál es la relación. Pues, pues yo diría, lo que pasa es que no tampoco conozco el llamado de la Corte Suprema, pero lo que sí le puedo decir es que esta persona que les está hablando ha enviado muchos oficios a la Corte Constitucional. Muy seguramente están haciendo un enlace y yo lo que he pedido es dignidad. Solamente por eso uno de mis eslogan ha sido cárcel sí, pero con dignidad. He enviado muchos oficios de manifestándole a la Corte Constitucional, no a la Corte Suprema, sino a la Corte Constitucional, de que Medellín necesita soluciones. Recordemos que hace 11 años nace esta problemática aquí, primer trimestre del año 2013 nace la problemática en la ciudad de Medellín. Antes del primer trimestre del año 2013 eso no pasaba ni aquí ni en ninguna parte del territorio nacional, pero aquí comenzaron a pasar serias cosas. Se asignó la ciudad de Medellín, inmediatamente esto tuvo una connotación distinta. Comenzaron a violar el artículo 34 de la Constitución Política Nacional, llevándose a la gente condenada de cárceles de Medellín hacia otros departamentos, y eso para abrir espacio en esa época, año 2019, para la gente que estaba en estudios de policía. He venido enviando muchos oficios, muchísimos oficios, tengo cómo comprobarlo,
a la Corte Constitucional. Muy seguramente esto ya llegó a la Corte Suprema de Justicia y estamos esperando que lo que vengan sean soluciones. Yo no estoy diciendo que dejen en libertad a nadie, nunca lo he dicho. Todo el que cometa un delito, hombre, tiene que pasar por un centro carcelario, pero sí he manifestado que cárcel sí, pero con dignidad. Muy seguramente este llamado que hace la Corte Suprema de Justicia, el alcalde de Medellín, sea para retomar el tema de lo que está pasando, lo que ha venido diciendo Jorge Carmona por 11 años ya, de que le den dignidad a este tema. No sabría decirle exactamente cuál es el llamado, pero podría estar enfocado por ese lado. Jorge, también me llama la atención algo y es que me imagino que como usted, hay muchos defensores de derechos humanos en el país trabajando por la población carcelaria. No sé cuántas organizaciones puedan existir, pero ¿no considera usted que al menos debieron tener una representación de estos defensores de derechos humanos que están ahí, que palpitan día a día lo que sufren las familias, los que sufren estos sindicados, los que sufren los condenados que están en estas estaciones de policía y URIs para esta reunión, para poderlos escuchar? ¿O cree usted que hay un representante de ustedes en esta reunión? Ellos están más dando los escritos. Yo a la Corte Constitucional he enviado muchos escritos, videos, fotografías, auxilios, SOS, eso reposa en la Corte Constitucional, pero sí tienes la razón, Oscar, sería muy importante que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia me hicieran un llamado. A mí, por ejemplo, no sé a lo largo del territorio nacional cuántas personas más han venido haciendo esto. Yo sé que existimos varios defensores de derechos humanos en el país trabajando en el tema carcelario, pero no sabría decirte exactamente en el país cuántos, pero sí sería muy importante que la Corte Suprema y la Corte Constitucional pues, nos llamaran para tomarnos declaración de lo que está pasando. Pero más que es un tema de que nos llamaran o un tema de, porque eso lo podrían ver también como una representación de pronto innecesaria, lo podrían ver así los entes territoriales, pero seguimos diciendo, nosotros trabajamos día a día por la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos y soy totalmente convencido de que si la gente se puede resocializar con dignidad, muy seguramente Oscar, muy seguramente oyentes, la gente se podría resocializar con dignidad y esto podría disminuir la criminalidad en las calles, no solamente en Medellín, sino en el territorio nacional. Tener gente hacinada, tener gente amontonadas, como está pasando en este momento en el país, eso no, las soluciones no van a llegar. Entonces esperemos a ver que haya buenas noticias y resaltar nuevamente la labor de la Procuraduría Distrital, que es la única, lo puedo decir con toda la certeza, que es la única entidad, el único Ministerio Público que está haciendo el resto, porque lo otro se debe hacer un llamado muy respetuoso a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Provincial de Medellín, para que de verdad hagan su trabajo. Allá lo están esperando, porque estamos hablando de dignidad humana, estamos hablando de gente que están suspendidas en el tiempo, esperando que lleguen unos entes a garantizar los derechos humanos y esperemos que esa cárcel se le dé una connotación distinta y mientras tanto esperemos que las estaciones de policía sean evacuadas y sean llevadas todas estas 1.800 personas a un solo sitio con dignidad, que esa fue la orden de la Corte en octubre del 2019. Bueno, Jorge, esperemos que pasa en esta reunión. Lo importante es que allí están los alcaldes de las principales ciudades del país. Infortunadamente no hay representantes por parte de los defensores de derechos humanos, pero ojalá al menos pues este tema se ponga sobre la mesa nuevamente, se busquen soluciones y ojalá pues muy pronto los alcaldes luego de esta reunión los puedan llamar a ustedes a una reunión, hacer un análisis conjunto y a buscar soluciones entre todos para esta situación que no solamente se vive en el distrito de Medellín, sino en el país. Jorge, muchas gracias. Oscar, muchas gracias a ustedes y esperemos que sí, porque las llamadas, he tocado varias veces la puerta de la alcaldía de Medellín, no hemos sido escuchados, yo no he sido escuchado, esperemos que nos llamen, porque tenemos muchas cosas que aportar, pues son casi 20 años de experiencia en el tema de derechos humanos y esperemos que la alcaldía de Medellín nos tenga en cuenta para hablar, porque tenemos muchas cosas que proponerles en el tema de la garantía de los derechos humanos. Y muchas gracias a ustedes por estar siempre tan pendientes de esas grandes problemáticas carcelarias. No, Jorge, gracias a usted siempre por atendernos, por estar ahí siempre dispuesto con Clicracia. Sus aportes son fundamentales frente a una problemática que se vive en el distrito, en el país y que por lo pronto pues no hay solución, que ojalá se empiecen a dar con este tipo de reuniones. Jorge, muchas gracias. Dios los bendiga, muchas gracias a ustedes. A usted también, señor. Gracias por atendernos. Problemática, estaremos entonces atentos a las conclusiones que se den luego de esta reunión con los principales alcaldes del país, con la Corte Suprema de Justicia, que analizarán entonces la situación crítica de hacinamiento que se vive en las estaciones de policía y en las URI.